y además no solamente cómo ejercer ese poder, sino también cómo, porque se ha visto que en imposición ya no se puede, y ahí en los textos de Lipovetsky manifiestan de que en estos periodos de modernidad es como una paradoja, porque no hay una forma de convencerlos a través de una ley o imposición, sino que ya se busca como un convencimiento de esa ley. Entonces, los aspectos que mencionabas de Siloé son personas que en realidad no tienen ni conocimiento de hasta dónde está llegando sus acciones para quebrar la ley, no tienen un desconocimiento total de la ley, pero se ejerce más a través de campañas de concientización, de reconocimiento al otro. Entonces es otra forma de ejercer la política pública. ¿Sí? Lo mismo se pensaría en la administración, ya no es a través de imposiciones, sino de formatos de administración de trabajo en equipo, participación y reconocimiento de su espacio para ejercer alguna política o algún objetivo en particular que se tenga. ¿Sí? Entonces sería como bueno, buen punto. Te hago dos comentarios breves. Agamben y Sloterdijk creen que el poder administrativo es muy eficiente. Y en un capítulo del libro de Agamben cita el campo de concentración como un modelo administrativo. Ustedes saben cómo eran los alemanes y los nazis en particular en esos campos. Mal administrados nunca fueron. O sea, eficiente. Es todo lo contrario. Es el ejemplo de la buena administración. ¿Cierto? Los resultados son la inhumanidad total, pero la gestión es de excelencia. La guerra es igual, ¿no? Yo puedo ser un ejército altamente sofisticado. Ahora hay un debate en los Estados Unidos sobre la película del francotirador. ¿Cómo se llama este gordo que es cineasta, hombre? El que es polémico. Moore. Michael Moore hace una denuncia antier diciendo: han elogiado a un criminal en serie. Mató a 300 desde una mira telescópica y lo han convertido en un héroe de guerra cuando es un criminal. El criminal eficiente, el francotirador, es exaltado, ¿no? En general, aquí doy una frase dura, todo héroe militar siempre es un criminal, ¿cierto? Un criminal de los vencedores que puede ser administrativamente de un paradigma, ¿no? El tipo que nunca falla, que sabe hacer la operación, o los comandos, o la operación tecnológica que tienen que usar, por ejemplo, estos robots que vuelan, los drones, para violar soberanías. O sea, desde el punto de vista de la racionalidad de la gestión, son casos emblemáticos. La pregunta sería, desde el punto de vista de la moralidad y de la ética de este tipo de acciones, porque en la concepción de Agamben, el capitalismo es exitoso en el totalitarismo organizacional, repito, en donde para Agamben el campo de concentración como macrometáfora, o sea, la lógica de encerramiento y subordinación es lo que predomina en el capitalismo liberal. Te contestaría eso en relación con lo que el propio Agamben ve y percibe. No se está planteando la pregunta cómo mejorar la gestión, se está preguntando cómo denunciar la gestión eficiente que afecta bienes públicos y que afecta valores sobre la base de un capitalismo que la visión de Agamben exacerba desde la biopolítica el control sobre la población. O sea, este es un discurso que, a diferencia de Negri, de Harry, de Lazzarato y otros que mencioné, no ve en la biopolítica un esquema emancipatorio, sino que al contrario radicaliza la crítica del dominio absoluto desde las organizaciones totales. Y el segundo comentario que haría escuchándote es que el disciplinamiento no se basa ni única, ni exclusiva, ni fundamentalmente en la corrupción. El propio Foucault lo describe. Las prácticas disciplinarias, en primer lugar, son prácticas de oficio epistemológico. Cuando un médico aprende cómo tratar a un paciente, lo aprende en su carrera, y los protocolos los comparte la comunidad científica de los médicos, ¿cierto? Y esa estructura de verdad, lo explica Foucault, un tema que no expliqué, se convierte en una estructura de poder, ¿cierto? Es desde el poder del saber que el médico ejerce el dominio sobre el paciente, que le dice a uno tómese unas drogas, vaya a gastar este tratamiento, o incluso el encerramiento clínico, ¿no? En donde alguien es aislado por cuarentena o es considerado que debe ser tratado clínica o psiquiátricamente.
La comunidad que opera eso es una comunidad convencida de la legitimidad epistemológica de su saber. Y la sociedad reconoce que ese saber. Ahí poder. ¿Cierto? Que es el poder, como lo explica muy bien Foucault, del saber experto. Podemos retrotraernos a Weber y hablar del poder racional de la burocracia. Y en general, el conjunto de la sociedad acepta la gestión disciplinaria. O sea, el disciplinamiento no va solo del lado del que hace el acto de disciplinamiento, sino, para usar términos legales, del disciplinado, que termina convencido o persuadido de que hay que actuar de acuerdo a los sistemas disciplinarios, y hay detrás de ello pues todo un proceso que otros autores han trabajado. Y quiero hacer una acotación. La normatividad jurídica no es lo central en este discurso Foucaultiano. O sea, que las normas existan o que haya un estatuto o una legalidad es lo menos importante. Lo importante es los procesos de normalización. Y ahí la normalización managerial es la que se desprende de la normalización disciplinaria que está en la base del viejo capitalismo de carácter industrial. Entonces, eso no excluye, como Lipovetsky muy bien lo señala, el que los elementos de disciplinamiento o de control no tengan componentes de seducción o componentes de retórica o de tipo ideológico. ¿Entiendes? Pero lo segundo no supone eliminar lo primero. Carlos. Sí. Quiero introducir mi comentario justo en ese punto. No sé si has trabajado un filósofo que actualmente es algo así como la estrella pues, del mundo académico, el esloveno Slavoj Žižek. No. Está muy de moda ahora, y entonces él plantea que en este tiempo, comillas, postmoderno, se ha llegado, y por supuesto no en el mundo organizacional, sino en el mundo sociopolítico, a, no recuerdo el término si es interiorizar o asumir una nueva manera del poder. En una entrevista a este filósofo en Estados Unidos, él plantea que, él lo plantea muy gráficamente, con un ejemplo muy trivial. Él dice, mire, en la modernidad, el papá le decía al niño, hoy es domingo, hoy te vistes y vamos a visitar a tu abuela. ¿Sí? El niño hacía berrinche y el papá lo regañaba y se arreglaba el conflicto. ¿Sí? El papá decía, ya, así es. Hoy no, hoy el papá tiene que convencer al niño, tiene que seducirlo, tiene que darle premios, tiene que hablarle bonito, y además al niño le tiene que gustar ir a visitar a la abuela. Aunque el niño odie ir a ver a la abuela, aunque el niño tenga otros planes, el niño tiene que amar esa nueva situación. ¿Sí? Esto para responder un poco a la pregunta que ponías al final, ¿sí? Porque podríamos decir que esa pregunta se responde diciendo que el poder se ha ido sofisticando, y hay varios autores de los Critical Management Studies que plantean eso, que el poder en las organizaciones hoy se ha vuelto más sutil, se ha vuelto mucho más discreto, se ha vuelto más un poder de seducción. Hoy el buen gerente es bien visto no porque sea autoritario, porque sea firme, porque tome decisiones estratégicas, sino porque le habla bonito a su gente y logra seducir a la gente, sí, digamos, logra seducir a la gente para que la gente voluntariamente haga el trabajo, para que la gente desde sus afectos entonces diga, ah, sí, es bueno sacrificarse, es bueno trabajar, y eso funciona, para responder también tu inquietud. Algunos autores de esta línea plantean que eso es lo que hoy funciona, que la gente se sienta bien siendo dominada o siendo explotada, para usar un término más marxista. Okay. Ahora quiero pasar a tu documento, que me generó muchas inquietudes, pero no quiero entrar en esas inquietudes por ahora, de pronto luego las miramos. Yo quería plantear algo aquí, en esta mesa, y es desde la óptica de ser abogado del diablo. La pregunta que yo le haría a esta discusión es, ¿cuál es el problema del poder? O sea, ¿por qué discutimos el poder? ¿Por qué asumimos a Foucault? ¿Por qué asumimos de pronto los Critical Management Studies con el poder en la organización? Hablo en la organización porque
Yo estoy más acá, no estoy tan allá como Byron en las políticas públicas. Hablo en la organización. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por supuesto que pues a mí me interesan mucho las discusiones críticas, pero ¿cuál es el problema si en este momento histórico el Estado, la institución educativa en general, la universidad, las escuelas de administración, le están diciendo a la gente que hay que montar empresa, que hay que ser emprendedores, que eso es lo mejor? Incluso en las discusiones sobre nuevas realidades del trabajo, se plantea mucho que el ser emprendedor es una de las posibles soluciones al gran problema social del desempleo. Y lo veo yo con mis estudiantes aquí en la facultad. Muchos estudiantes llegan con la idea de ser empresarios y llegan a buscar en la universidad respuestas a cómo ejercer el poder. Pues no lo dicen así explícitamente, pero esa es un poco la idea. Dígame, profesor, ¿cómo hago yo para manejar mi empresa? ¿Sí? Y ahí me he encontrado con participaciones muy inquietantes, porque hay estudiantes de pregrado que plantean abiertamente pues que sí, que el poder hay que ejercerlo y que necesitamos cada vez más herramientas y más artefactos para ejercer el poder. Es decir, vienen al mundo profesional, al mundo adulto, a ejercer el poder, ¿sí? Incluso muchos han legitimado, por ejemplo, criterios de selección que pasan por discriminación racial, y muchos me lo han argumentado en clases. Es decir, ¿cuál es el problema de discriminar por raza, por sexo, por edad, por procedencia, por barrio de vivienda, por ejemplo? ¿Sí? Incluso algunos estudiantes me han dicho, mire, es que seleccionar a un trabajador para mi empresa que venga de un barrio